Es un invitado que desde siempre nos atiende sin ningún problema. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estamos? Hola Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Acá, Este, preocupado, preocupado. sí, sí, muy preocupados. Vos sabés que estaba leyendo sobre la subejecución del presupuesto de este año. Dicen de que estamos subejecutando casi 1 millón y pico. Esa es la posición de la vicepresidenta Cristina Fernández. Estuvimos leyendo la carta, anoche la estuvimos analizando con un par de colegas, le contaba a nuestros oyentes. Eh, ¿Cómo se ve esto y cómo se entiende? ¿Y realmente Guzmán está equivocado o hay algo más detrás de esto? Acá nos permite ver, digamos, una cosa interesante que lo estoy diciendo en estos días, estos 2 días, cómo nos muestra que la economía es economía política. Porque muchas veces, digamos, la economía nace como economía política, después de un señor que se llama Alfred Marshall y le saca el término político, tratando de mostrar la economía como algo ideológico, cosa que no es. Entonces, cada, digamos, escuela de economía en realidad tiene un matiz ideológico, lo cual significa que está pensando en un modelo de sociedad, y cuando uno piensa en un modelo de sociedad, está pensando también cuáles son los sectores que se beneficien con ese modelo de sociedad. Estas cosas generalmente siempre se tapan, siempre se tapan, no se cuenta eso. Y entonces yo creo justamente lo que está en pugna hoy es justamente lo que ya veíamos venir el año pasado, que ya todos los sectores o todos los más lúcidos estaban pensando en la pospandemia, cómo organizaban la sociedad. Y esto es una cuestión mundial. En todo el mundo, los distintos sectores que tienen cierto grado de lucidez están pensando cómo se organiza la sociedad, digamos, el mundo, el país, digamos, en la pospandemia. Y esto quiere decir justamente eso, qué tipo de modelo va a seguir adelante y cuáles van a ser los sectores de la sociedad que se van a mover adelante. Entonces yo creo que esa es la puja que hay dentro del gobierno hoy, que al ser un frente, ¿no es cierto?, tiene distintas visiones. Entonces vos te encontrás con una persona como es Alberto Fernández, que por un lado te dice que él está de acuerdo, ¿no es cierto?, que la gente viva mejor, que él está de acuerdo, ¿no es cierto?, con que se haga una redistribución del ingreso, tuvo la iniciativa, ¿no es cierto?, de un impuesto a los más ricos, con lo cual está pensando que está de acuerdo con la distribución de la riqueza, pero no está de acuerdo con el enfrentamiento que tienen que hacer, lo cual aparece como una cosa bastante utópica, porque los sectores dominantes, los sectores de poder, no se van a hacer un costado y van a decir, ay, sí, tienes razón, voy a ir y voy a favorecer un modelo económico en el cual yo voy a ganar menos, porque todos están ganando, ojo, los grandes grupos económicos vienen ganando desde siempre, digamos. Paradójicamente, cuando menos ganaron, digamos, fue en la época de Macri, lo cual muestra también que son sectores que tienen una mentalidad compleja, que no se guían exclusivamente por la tasa de ganancias, sino también se guían por la porción de poder que tiene en la sociedad. Porque el poder a largo plazo es lo que le asegura la ganancia. Entonces, en la época de Macri, muchos de ellos estuvieron dispuestos a resignar ganancias en la medida, ¿no es cierto?, que se asentara un modelo, digamos, de valorización financiera, en donde los grupos económicos concentrados tuvieran, digamos, más participación, de liquidación de la pequeña y mediana empresa. Todo eso fue querido, fue parte de la construcción del poder de este sector concentrado de la economía. Y lo hizo a costa de, inclusive algunas empresas, no todas, de renunciar a la ganancia. Entonces eso es muy importante, es un sector que tiene una visión compleja, una visión, digamos, de mediano plazo, y donde el poder dentro de la sociedad es lo más importante. Entonces, esos sectores conviven dentro justamente del Frente para la Victoria. Pero el Frente de Todos, que se llamaba el Frente de Todos. Y entonces vos tenés una ala muy dura, ¿no es cierto?, donde está, digamos, toda la gente que se identifica con Cristina, y el ala, ¿no es cierto?, que está como diciendo yo, que como que quieren convencer a este sector, digamos, poderoso, que tiene que aflojar. Y este sector no está dispuesto a aflojar porque no está pensando en hoy, están pensando cómo seguimos para adelante. Y quieren entonces una organización de la sociedad y de la economía
que lo favorezca. Entonces, yo creo que esa es la discusión central. Y el ministro Guzmán, para mí, está casi como que, digamos, como decimos siempre en la jerga familiar, es el jamón del sándwich, en donde va tratando de surfear. El año pasado, digamos, tuvo una acción muy interesante, ¿no es cierto?, con los IFE, los REPRO, y toda la acción, digamos, que tuvo para sostener la economía, sino eso ya hay consenso, que si toda esa acción tan poderosa, que fue el 6,8% del PBI, el año pasado nos hubiéramos caído mucho más de lo que se cayó, se consiguió entonces que nosotros termináramos el último cuatrimestre con la economía en crecimiento. Hoy tenemos todas las ramas industriales, la construcción en crecimiento. Ahora en septiembre se incorporó el crecimiento del sector turismo. También, digamos, que tampoco es como lo pintan algunos sectores, digamos, más duros del kirchnerismo, como una persona totalmente alineada con esta visión fiscalista. ¿eh? Posiblemente, para mi juicio, le hace falta más. Pero, por otro lado, él está mirando una cosa que me parece que es interesante, que es el acuerdo, ¿no es cierto?, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Tenemos que acordar con el fondo? Y me parece que sí. ¿Tenemos que acordar con el fondo como él quiere? Me parece que no. Guzmán dice que no. Guzmán está diciendo que no se puede acordar con el fondo, ni con la tasa de interés que nos está cobrando, ni con los plazos que nos está dando. Entonces, ¿qué ha pasado? Este año, Kristalina Georgieva ha dicho justamente que, comprendiendo la situación de la pandemia, el Fondo Monetario va a sacar otra forma de financiamiento, otro plan, donde es un plan a más de 10 años, porque nosotros objetivamente no podemos pagar la deuda en 10 años, no tenemos recursos para pagar la deuda en 10 años. Al Fondo Monetario tampoco le conviene que nos hundirnos a nosotros. Hay un dicho muy interesante: cuando el deudor debe mucho, la preocupación pasa al acreedor. Y eso le pasa ahora al Fondo Monetario con nosotros. No le interesa empujarnos, digamos, a un default, porque un default en Argentina no solamente no le va a pagar, digamos, al Fondo Monetario, sino que tampoco le va a poder pagar a todos los bonistas con los cuales arregló Guzmán. Entonces, es un desastre. Y es una deuda tan grande. O sea, imagínense, el Fondo Monetario nos ha prestado a nosotros la misma suma que prestó a todo el mundo por la pandemia. O sea, una suma muy grande. O sea, el default en Argentina, el default argentino, causaría mucho daño en el sistema financiero internacional. Y esa es una fortaleza que tiene Argentina, y tiene que atalonarse ahí y decirle, bueno, muchachos, yo no, ¿qué es lo que está diciendo Guzmán? Yo no quiero caer en el default, pero tampoco me ahoguen. Y entonces, ¿qué está haciendo? Me parece a mí, ¿no es cierto? Es una interpretación que yo hago, ¿no? Yo no hablo con Guzmán, ¿no? Me parece que él está viendo que tiene que ganar tiempo hasta que Kristalina Georgieva, el Fondo Monetario, implemente estos nuevos planes de pago, que son a más de 10 años, posiblemente sean a 20 años, que tienen una tasa de interés. Entonces, es como un puente que necesita él para llegar allí. Y entonces me parece que estos DES que recibió, digamos, el 23 de agosto, el Fondo Monetario aumentó la participación. DEX son derechos especiales de giro, que es una moneda virtual, digamos, una moneda de cuenta, que está compuesta por un conjunto de monedas. Es una canasta de monedas. Y el equivalente decidió justamente aumentar la cantidad de derechos especiales de giro que tienen todos sus asociados, que son 190 países, y le da en proporción a las acciones que tiene cada uno del Fondo Monetario Internacional. A la Argentina le correspondieron 4.350 millones de dólares. Entonces, hay sectores que utilizan esa plata para mejorar, digamos, la situación social. Me parece que, y comparto, que Guzmán está pensando que no, que esa plata la tiene que poner justamente para este puente que necesita, para no caer en el default y comenzar el año que viene haciendo su fondo sorpresivo. Lo que está proponiendo Kristalina Georgieva es exactamente lo que está pidiendo la Argentina. Un plazo a 20 años y una tasa de interés menor. Entonces nosotros podríamos pagar. ¿Por qué necesitamos, otra cosa importante que la audiencia entienda, por qué necesitamos pagar nosotros eso? Porque nosotros somos un país dependiente. La dependencia nuestra es que nosotros no hemos logrado integrar nuestro sistema industrial. Yo me pongo por ejemplo, cuando nosotros compramos los yogures más caros, esos yogures tienen enzimas importadas. En la industria automotriz,
entre el 60 y el 80% de las autopartes de muchos autos que nosotros decimos que fabricamos acá en Argentina son importados. En realidad los armamos nomás. Y así pasa con los electrodomésticos, con las computadoras. Entonces, nosotros al no tener integrada la economía industrial nuestra, tenemos una dependencia concreta, objetiva. Entonces, eso se paga justamente con sistemas de crédito fluidos. Si nosotros cortamos eso, se nos empantana justamente todo el sector industrial. Inclusive más, el sector agrario ya depende de importaciones, tampoco es un sector que no importa nada. Entonces, toda la economía argentina necesita justamente un flujo de fondos financieros que le permita funcionar. El presupuesto de este año, por ejemplo, mostraba mucho interés por parte del Estado para poder ir avanzando en esta integración de partes argentinas en todo este proceso, ¿no es cierto?, de industrialización. Entonces, y el fortalecimiento de la industria nos llevaría justamente a que un sector como es la industria pudiera exportar, y el agro tendría menos poder en cuanto a ser proveedor justamente de dólares y de divisas, que ese es otro problema. Entonces me parece que lo que Goma está haciendo, ¿no?, es eso, prioritar no caer en default, porque realmente nos causaría un problema muy grande en todo sentido, ¿no es cierto? Quiere utilizar justamente estos derechos especiales de giro para pagar, digamos, las dos cuotas que tenemos nosotros. Nosotros tenemos dos cuotas que pagar este año de 1.911 millones. Entonces nos alcanzaría perfectamente, son 3.800 y tantos millones las dos cuotas, con los 4.350 los pagamos tranquilamente. Nos quedaría un pequeño remanente para el año que viene mientras se va manejando este puente que estoy diciendo para poder entrar dentro, digamos, del nuevo plan que está presentando el Fondo Monetario. ¿Y qué haría yo? Es muy audaz lo que digo. ¿Qué haría yo? Y yo justamente activaría planes, fundamentalmente tratando de generar empleo. O sea, hay que hacer una transición. La gente come todos los días. Entonces hay que proveerla a la gente para que pueda, los que están más castigados, para que justamente pueda estar transitando mientras se generan planes, cuando se genera trabajo, que se está generando, no se genera al ritmo que nosotros necesitamos, porque venimos nosotros, que es lo importante, nosotros venimos desde el primer trimestre del 2018 con un aumento de la pobreza. Entonces hay un sector en la sociedad argentina muy castigado, en donde hemos pasado de un 26% de pobres a un 42%. Y cuando nosotros hacemos la medición de pobreza entre el primer trimestre de este año y el segundo trimestre, vemos que pasó del 40 al 42. Entonces, ¿qué sucede? Hay una reactivación económica que no se traduce en bienestar de la gente. Entonces, yo, volviendo a lo que estaba diciendo yo, ¿qué haría yo? Y hay una cosa combinada. Reforzaría, digamos, los planes sociales, volvería a mandar el IFE, volvería a mandar el REPRO, que le ayudaba a las empresas a pagar también los sueldos, y al mismo tiempo tiene que atacar, digo yo, la pata floja que tiene en este momento el gobierno, que es la inflación. Desgraciadamente, el gobierno no está activando todos los mecanismos legales que tiene para combatir la inflación. Porque la inflación en Argentina, yo ya lo he dicho en este programa, es de carácter estructural. No es una inflación monetaria, es una inflación que responde a la concentración que tienen los grupos económicos. Nosotros tenemos artículos donde una sola empresa provee entre el 80 y el 90% de ese artículo en todo el país, como un gran poder de mercado, que le permite justamente, como hemos dicho más de una vez, aumentar por las dudas. Y el Estado, inexplicablemente, quizás por esta idea que tiene el presidente que tiene que convencer por las buenas, ¿no es cierto?, no aplica todo el poder que le da la legislación actual para que no se aumente por las dudas. Porque el otro peligro es que se largue un IFE, que se largue una cantidad de cosas de ayuda justamente para el conjunto de la población y eso sea, digamos, esterilizado por un aumento de precios. Y la idea justamente es que la gente tenga más plata en el bolsillo, no solamente para que viva bien, sino para que se active la economía. Porque nosotros tenemos una economía que está todavía funcionando a media máquina. No está, digamos, la capacidad instalada totalmente utilizada. Tenemos una cantidad muy grande de desocupados. Entonces, es más, estos dos datos, que hay capacidad instalada ociosa y que hay desocupados,
de acuerdo a la teoría neoclásica, vulgarmente llamada neoliberalismo, que indicaría entonces que la emisión monetaria no tiene por qué causar inflación. Entonces yo creo justamente que Guzmán tendría que correrse un poquito, seguir bien, como digo yo, seguir negociando con el fondo para que no nos caigamos en default. Y yo creo que por eso fue que Cristina, en las últimas horas, cuando hubo todo este problema, le dijo, con vos no es la cosa, pero es necesario justamente que active políticas de reactivación, que deje de pensar, digamos, en el déficit fiscal. Todos los países del mundo han aumentado su déficit fiscal. Es más, un dato, el presupuesto de este año tiene previsto un déficit fiscal equivalente al 4% del PBI. Nosotros cerramos el semestre con un 0,5% de déficit con respecto al PBI. Es decir, que de acuerdo al presupuesto, que yo pensaba justamente que luego iba a utilizar ese plus que tiene justamente, que lo iba a utilizar justamente a partir de justamente julio, que no lo hizo, digamos, hay mucho para que pueda hacer justamente el gobierno y cubrir dentro de lo que digamos, el Congreso le permitió ese 4% de déficit fiscal con respecto al PBI. Y eso sería justamente un envío muy grande. Así que me parece justamente que se puede, para mí, desde un punto de vista técnico, se podría, digamos, entonces combinar esto. Reactivación económica, asistencia social y negociación con el Fondo Monetario Internacional. No sé si no ha sido demasiado complejo. No, vos sabés que yo quería preguntarte, bueno, vos participaste como precandidato en las PASO. Yo no puedo entender todavía, anoche escuchaba a Gustavo Silvestre, que decía al presidente le mintieron con los números. Le mintieron con los números de cómo venía. Y Cristina dice de que le avisó y cuando le preguntaron sobre qué consultoras se guiaba, dijo que simplemente ella no lee encuestas, leo economía y política y trato de ver la realidad, y le dijo al presidente que el problema era la delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en el atraso salarial, en el descontrol de precios, especialmente de alimentos y de medicamentos. ¿Vos cómo lo analizás? ¿Dónde estuvo el error? Yo pienso Ahí. justamente, por eso decía que a mí me llamó la atención. Yo cuando veía, uno dice que por la perfección va siguiendo la ejecución del presupuesto. Cuando vi que terminamos tan bien, digamos, entre comillas, tan bien el primer semestre, digo, hay justamente un margen muy grande para activar el gasto. Tenemos justamente capacidad. Es más, en lo que es la emisión monetaria, y si vemos a la emisión monetaria, digamos, le restamos la inflación, ahora, en términos reales, hay menos moneda circulando que la que había en diciembre del año pasado. Entonces, los que dicen y hablan de la emisión monetaria, macana, nada que ver, nada que ver. O sea, cuando más estudio el caso, más me convenzo que el tema justamente son los formadores de precios. No es la emisión monetaria, no es el déficit fiscal. O sea, no hay evidencia empírica ni de que sea el déficit fiscal, ni que sea, digamos, la emisión monetaria lo que causa inflación. Entonces, sí, por eso digo, yo no entiendo, esa parte no la entiendo. ¿Por qué el gobierno, teniendo herramientas, ¿no es cierto?, legales para poder, por supuesto, que significa un enfrentamiento con los grupos económicos? Tendrás que mandarle a una oficina de la AFIP, a la oficina central donde está el grupo económico, tendrás que bajarle la caña cuando aumentan por las dudas, bueno, todo eso, pero tenés que tener voluntad. Lo podés hacer dentro de la ley, no sería arbitrario. Yo no me explico por qué no lo hace, ¿viste? Y entonces, por eso te decía yo recién, me sorprendió que a partir de julio, cuando tenía justamente una ayuda, digamos, una autorización sería, una autorización del Congreso por medio del presupuesto que se aprobó el año pasado para tener un 4%, digamos, del PBI de déficit, no sé por qué no lo hizo, no sé por qué no lo hizo. Y entonces eso, es cierto, por eso te marcaba yo, que vos tenés una población que viene muy castigada porque viene desde el primer trimestre del 2018, viene aumentando la pobreza y viene aumentando digamos, la indigencia. Hoy tenemos 12 millones de argentinos que son pobres y 3 millones de argentinos indigentes. Indigentes quiere decir que no pueden comer bien en Argentina, que produce alimentos para 450 millones de habitantes, una cosa de loco, te digo.
Eso es un problema de una mala organización de la sociedad, no de la economía, de la sociedad directamente. Entonces voy a decir, ¿cómo puede ser que teniendo resto, no justamente no active esto? O como o Guzmán tiene una especie de esquizofrenia, porque por un lado está haciendo una cosa y por otro lado es como que toma, digamos, todo el argumento del neoliberalismo, que estoy diciendo que no hay evidencia empírica para que esté, digamos, teniendo miedo que la emisión monetaria y el déficit fiscal causen inflación cuando no está pasando eso. Tienes que ir justamente y decir, bueno, a las empresas formadoras de precios, decirle, bueno, muchachos, déjense de embromar. Necesitamos justamente que la economía se reactive. Entonces, bueno, me parece que ahí, digamos, hay una falla en lo que tendría que ser la conducción económica. Y además, si uno mira el elenco, o sea, vuelvo a algo que decir recién, ¿cuál es la visión que tienen, digamos, el equipo económico desde el punto de vista de la teoría económica? No es una visión, los economistas que están allí no son economistas monetaristas, no son economistas que están, digamos, con una teoría, digamos, neoclásica. Son más bien del tipo estructuralistas, cepalinos, keynesianos. Entonces me llama la atención que tienen como un disloque en donde lo que piensan ellos en teoría económica, lo que piensan ellos cuando hacen escritos de investigación, y después terminan llevando en la práctica, digamos, una economía que más se condice con el neoliberalismo. A mí me hace acordar un poco a Machinea. Machinea se hartó de escribir, pero debe haber como por lo menos 20 trabajos que escribía cómo había que salir de la convertibilidad, porque desde 1997 había un consenso que la convertibilidad no daba más. Y entre ellos estaba Machinea y escribía cómo salir. Y después cuando fue ministro de la Rúa, no hizo nada. O sea, a eso, bueno, no tuvo capacidad, no tuvo poder. Bueno, es posible también, que ese es otro componente importante. Cuando vos estás en el Estado, no tenés todo el poder. Yo siempre la cito a Cristina. Cristina, cuando era presidente, le preguntan, ¿cuánto poder cree usted que tiene? O sea, viendo el poder que existe en toda la sociedad, ¿qué parte tiene ella como presidenta, ¿no es cierto?, del Estado argentino, ¿no es cierto? Y ella dijo, y yo coincido, el 25%. Es decir, que es un Estado débil el nuestro. Entonces ahí vos tenés una puja, y en donde, por supuesto, los grupos económicos quieren que el Estado siga siendo débil, porque esto es otra cosa que tiene que saber la audiencia. Siempre hay alguien que toma la decisión. En el fondo, nosotros como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? Estamos decidiendo que el que toma las decisiones finales o es el Estado o son los grupos económicos. Entonces, en la medida que nosotros queramos más democracia, tenemos que querer que el Estado sea el que tome las decisiones, porque nosotros, mal que mal, por medio del voto, cada 2 años, estamos diciendo algo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué está pasando acá? Es lógico, digamos, lo que estamos, yo me he puesto a analizar no solamente esto que decía, de la gran oportunidad de ver cómo se articula la política con la economía. Y me puse a mirar, digamos, los resultados electorales. Y todo te dice, ¿no es cierto?, que lo que vendría a ser el sector que apoya las ideas neoliberales, conservadoras, ¿no es cierto?, no ha crecido. Prácticamente ha tenido los mismos votos que tiene siempre. Lo que cayó justamente era el sector que apoyaba un cambio progresista, nacional, popular, ¿no es cierto?, democrático, que es lo que intenta, digamos, el gobierno representar. Es decir, esa tremenda abstención que ha sido el comentario, la cantidad de gente que no fue a votar. No fue a votar la gente que había votado, ¿no es cierto?, en el 2019 al gobierno. O sea, yo creo que es muy claro, entonces hay un fastidio, que es interesante ver esto. No fueron a votar, digamos, a Juntos por el Cambio, Juntos, o Cambio, Cambiemos, como se llama ahora ese sector. No lo fueron a votar, simplemente se abstuvieron. Mostraron el fastidio no yendo a votar lo que habían votado en 2019. Entonces, por eso yo digo, me parece, bueno, lamentable lo que está pasando a nivel de gabinete, porque cuando se empiezan, digamos, a tirar públicamente las cosas, me parece que eso no corresponde, lo deteriora el poder del gobierno, ¿no es cierto? Me parece que es lamentable, pero si hicieran esto que estoy diciendo yo, esa cantidad de gente que no fue a votar, posiblemente, ¿no es cierto?, en noviembre, revea su posición, ya mostró que no está dispuesta a votar, digamos, el proyecto conservador liberal, y puede volver a ir a votar justamente el proyecto del gobierno. Pero para eso el gobierno tiene que ser más prolijo, porque si se ven que son una bolsa de gatos, y es muy probable que ese sector de nuevo no vaya a votar. Por eso a mí me preocupa muchísimo, digamos, como hombre
que quiero, digamos, más allá de mis pertenencias partidarias que marcaba recién. Yo busco una Argentina justamente integrada, con producción, con distribución del ingreso, con distribución de la riqueza. Y bueno, sé, no me cabe duda, digamos, que el proyecto conservador liberal que encabeza Macri, Larreta, Vidal, no van para allí. Van justamente por un modelo excluyente de concentración del ingreso, de concentración de la riqueza, aumento de la pobreza y aumento de la indigencia. Por eso me preocupa mucho que ese sector se vaya a consolidar. Entonces me parece entonces que urge primero que el gobierno, que los dirigentes del gobierno discutan a puerta cerrada, se digan todo lo que tienen que decir, ¿no es cierto? Y que hagan un poquito, yo lo estoy diciendo muy pretenciosamente porque no soy ministro de Economía, lo que estoy aconsejando, digamos, para reactivar la economía argentina. Se puede reactivar, se puede paliar un poco la crisis de la pobreza, la crisis de la indigencia. Eduardo, la semana que viene te comprometo a hablar de lo que pasó en las PASO. Estamos medios acotados con el tiempo. Quiero agradecerte porque sé que hoy tenés clases presenciales y se nos complicaba, por eso salimos temprano. Así Sí, que sí. agradecerte como siempre por la amabilidad que tenés con nosotros cada vez que te convocamos. Yo con mucho gusto, a toda la audiencia, ¿no es cierto? Les agradezco escucharme. Mi idea es justamente ver que además de la visión, digamos, neoliberal, que es la que transmiten los medios hegemónicos, hay en economía, digamos, otra visión que para mí es mucho más acertada, ¿no es cierto?, para la realidad argentina y latinoamericana. Muchísimas gracias, Eduardo. Será entonces hasta la semana que viene, te comprometo. Sí, estoy comprometido, acepto el compromiso. Dale, Chao, hasta muchísimas luego. gracias. Bueno, entonces...